Hola a todos, bienvenidos al tema 8.3, conexión de zonas y resistencias. Bueno, en el tema anterior vimos cómo podemos hacer una conexión, explicamos lo que es normal cerrado, normal abierto y vimos cómo conectar un dispositivo en las borneras zonas, en las borneras Z, pero sin resistencias. Vimos que se podía con dispositivos normal cerrado, pero sin el uso de resistencias, que hoy por hoy no hay instalación que no lleve resistencia, ¿bien? Se llaman supervisadas, zonas supervisadas. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a empezar primero viendo cuál es la desventaja de no tener resistencias y después ya empezamos a ver zonas con resistencia de normal cerrado y también con normal abierto. Bueno, en el tema anterior vimos cómo primero lo que eran las conexiones o los dispositivos normal abierto, normal cerrado, y vimos ya cómo conectar un dispositivo en el caso de ser normal cerrado directamente sin resistencia a la placa. Esto es posible, pero no estaríamos utilizando lo que llaman zonas supervisadas, o sea, zona con resistencias, lo que se llama resistencia al final de línea. En este primer caso vamos a ver por qué es necesario usar resistencias. Hoy por hoy el 99% más, el 100% de las instalaciones están hechas con resistencia, así que todo lo que vimos antes era para mostrarles lo que es normal abierto, normal cerrado, pero en realidad ya lo que es conexiones de zonas se hacen con resistencias. Vamos a ver este primer caso, que es el mismo que vimos en el tema anterior, donde no tenemos ninguna resistencia. Entonces, ¿por qué es necesario utilizar resistencias? Fíjense esta conexión. Tengo del Z1 va un cable, dijimos que va como una tensión, pasa a la otra bornera y se termina en el común. Bien, la alarma entiende como sale del Z1 y vuelve al común, que esa zona está cerrada. Si llegamos a abrir la puerta y separar los dos plastiquitos, entonces lo que va a pasar es que ya la tensión de la Z1 se va a trabar en el magnético y no va a seguir hacia el común. Pero ¿qué pasa si alguien viene a trabajar a nuestra casa, ve una ventana y dice, che, yo voy a entrar por esa ventana a la noche? Entonces hace lo siguiente. Corta, vamos a suponer que estos cables tienen 30 metros. Corta, vamos a suponer, a la mitad de los cables y hace un empalme. ¿Bien? Empalma el cable rojo con el cable blanco. Entonces, ¿qué entiende la alarma? La alarma entiende que obviamente ya no va a llegar al dispositivo la tensión. ¿Por qué? Porque va a pasar por no va a llegar al dispositivo porque va a pasar antes por el empalme. ¿Bien? Porque corta el cable y empalma a este de lado a lado. Entonces la alarma no se da cuenta que no hay un dispositivo. Y esa zona va a estar permanentemente cerrada. ¿Por qué? Porque está hecho un empalme. Entonces sale de Z, pasa por el empalme rojo y va al común. Y chau dispositivo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Y cuando abramos la puerta y si vemos en el teclado que la zona no se abre, evidentemente hay un conflicto. Pero hasta ese momento nosotros no nos vamos a dar cuenta, y a lo mejor no nos damos cuenta porque no siempre que abrimos una puerta nos fijamos en el teclado si marca si está en rojo o no. Entonces a la noche uno activa la alarma y si esa persona entra por esa ventana, por más que la ventana separe los plastiquitos, esa zona no se va a abrir. Esa es la gran limitación que tiene esto de no utilizar resistencias. Ahora vamos a ver el caso de ya utilizando resistencias. Bien, acá aparece tanto en el diagrama como ya en la figura un elemento nuevo, una resistencia, que es un elemento como el que vemos acá. En el diagrama se muestra como unas rayitas tipo cuando uno está medio en el hospital, que uno ve las películas de esa rayita que suben y bajan, bueno, una cosita así. Y además tengo el dispositivo que es comúnmente cerrado.
Bueno, ¿cuál es la ventaja de las resistencias? Una resistencia se mide en ohm, es lo único que voy a explicar. Después vamos a ver si hay dos resistencias que pasa y demás. Entonces la alarma, si yo configuro que la alarma reconozca las zonas con resistencia, porque puedo configurar que no tenga resistencia, como vimos ya en los casos anteriores, pero por lo general, por defecto, las centrales de alarma vienen con resistencia al final de línea, o sea que lo que yo conecte en una zona tiene que tener una resistencia. Entonces, el comportamiento es exactamente el mismo. Vamos a suponer la tensión sale de Z1, pasa por la resistencia, llega a la bornera del magnético, pasa a la otra bornera, siempre y cuando los dos plastiquitos estén cerrados, y pasa al común. En el recorrido, la central de alarma reconoce una resistencia de 5600 ohm. Bueno, ¿qué pasa si yo corto el cable, como vimos en el ejemplo anterior, hago un empalme del lado de cable a cable, por ejemplo acá, antes de la resistencia? Bien, entonces cuando la tensión viene por acá y pasa por el empalme, la central reconoce que ahí no hay una resistencia de 5600 ohm. Entonces, para la alarma, eso es una zona abierta. Esa es la importancia de una resistencia en una zona. Por eso se le llama supervisada, porque uno de una manera termina supervisando la zona. ¿Qué es lo aconsejable por esto del corte del cable? Que la resistencia vaya conectada en las borneras del dispositivo. ¿Por qué? Porque si alguien quiere cortar el cable, en cualquier trayecto del cable que lo corte y empalme, no va a haber una resistencia. Ahora, si por ejemplo este empalme rojo yo lo hago después de la resistencia, bien, vamos a suponer por acá, entonces ¿qué pasa? La tensión pasa por la resistencia, encuentra el empalme, va de lado a lado y la alarma ni se entera si está el dispositivo o no. ¿Por qué? Porque los 5600 ohm los tiene. Entonces para la alarma es una zona cerrada. Por eso, si nosotros conectamos la resistencia donde están las borneras del dispositivo, en cualquier parte del cable que uno corte y haga un empalme, nunca va a encontrarse con la resistencia. Por eso decimos que es recomendable las resistencias ponerlas en los dispositivos. Es muy común ver instalaciones en donde la resistencia, por una cuestión de comodidad, se ponen en las borneras de la placa. Esto es algo que está mal. ¿Por qué? Porque no termina cumpliendo la función de la resistencia, que es lo que ya explicamos. Si yo pongo la resistencia conectada en la bornera y después saco el cable rojo para la bornerita del dispositivo, en la bornera de la placa me refiero, ¿qué pasa? Cualquier persona que haga un empalme en cualquier parte del cable, la alarma entiende que la resistencia está, pasa por el empalme y vuelve. Por lo cual no estaría cumpliendo esto de la zona supervisada. La función de la resistencia no estaría siendo utilizada. Por eso, vuelvo a repetir, lo óptimo es la resistencia, conectarla dentro de los dispositivos. Cosa que en cualquier parte del cable que se haga un empalme, no va a detectar la resistencia y la zona va a quedar abierta. Ahora voy a explicar, que me olvidé recién de explicarlo, por qué cuando alguien hace un empalme, bien, vamos a suponer que este cable se empalma acá, pero esta parte también está conectada, bien, o sea que esto es un cable negro que tiene una resistencia ahí, el magnético, un cable negro, pero vamos a suponer que se pelan estos dos cables negros, no que se cortan, se pelan y se empalma un cable en el medio. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿por qué la alarma o la tensión pasa por el empalme y no pasa por el cable negro, pasando por la resistencia y por el dispositivo, y pasa por el empalme? ¿Porque está más cerca? No.
no es porque está más cerca, es porque mide la resistencia que tiene la tensión para pasar. ¿Qué quiere decir la resistencia que tiene la tensión? Lo que ustedes entienden. La tensión dice, bueno, a ver, tengo que pasar. ¿Por dónde me cuesta más pasar? ¿Por este cable que no tiene ninguna resistencia, o sea que la resistencia es 0 o 0,000001, porque el cable suponemos que una mínima resistencia tiene? ¿O paso por acá que tengo una resistencia de 5600 ohm y una mínima resistencia del dispositivo? ¿O paso por acá? ¿Qué dice la tensión? No, paso por acá. Entonces, esa es la razón por la cual la tensión pasa por el lugar que no tiene la resistencia. Por eso también el tema de las resistencias. Bien, explicado esto, vamos ahora a ver el caso de ya lo mismo, pero si tenemos un dispositivo normalmente abierto. Vamos a hacer un cambio de dibujo y nos encontramos con esta situación. Acordémonos que yo había explicado que los magnéticos, yo nunca vi un magnético que venga fabricado normalmente abierto. Sí, el LS100 que vimos antes en el tema anterior tiene una bornera para normalmente abierto. Pulsadores de pánico me cansé de ver con normales abiertos, que son normales abiertos. Aunque ya los últimos que vi en este último tiempo ya te dan la opción también la bornerita de normal cerrado. O sea, uno puede elegir si lo engancho como normal abierto o normal cerrado. Y los detectores de humo también he visto normales abiertos. Pero un magnético nunca vi que tenga la configuración de normalmente abierto. Pero bueno, vamos a suponer, como ya tengo la imagen acá, que este magnético funciona normalmente abierto en estado de reposo. Haciendo un repaso del tema anterior, dijimos que cuando es normalmente abierto, cuando vamos a suponer que este magnético está en una ventana, las ventanas están cerradas, los plastiquitos de los magnéticos, o sea, los dos plastiquitos están juntos. En ese estado de reposo, el magnético no deja pasar la tensión. ¿Por qué? Porque está abierto. Bien. En el momento de que se abren los dos plastiquitos, pasa a ser pasa a ser cerrado. O sea, la inversa de normalmente cerrado. Si vemos el diagrama, ¿qué nos muestra el diagrama? Una Z, un común, una resistencia en paralelo con el dispositivo, como vemos en la imagen. Ven acá, esto está ya en paralelo, porque sale una bornera, se conecta a la bornera de la resistencia, sale otra bornera, se conecta a la otra, al otro lado de la resistencia y van a las borneras de la placa, como hacemos con las alimentaciones y demás, que también es en paralelo, porque de una bornera sale a otra bornera y a otra bornera, de una bornera sale a otra bornera y a otra bornera. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Qué dijimos recién? La tensión lo que hace es pasar por el lugar más fácil, o sea, donde menos resistencia tiene. El panel sabe que tiene que haber una resistencia de 5600 ohm. Entonces, en estado de reposo, la ventana está cerrada, los dos platiquitos están juntos, pero tenemos una resistencia en el medio. ¿Bien? Puede estar en el medio, puede estar entre las dos borneras conectadas acá, puede estar en las dos borneras acá. ¿Bien? Pero tiene que estar una patita con una bornera y una patita con la otra bornera, o con el cable. ¿Bien? Bueno, entonces el diagrama se dibuja así. Tengo un dispositivo normalmente abierto y la resistencia en paralelo. Lo que explicamos es que la tensión trata de pasar por el lugar donde menos le cuesta. Si viene por acá, no es que le va a costar, es que no va a pasar. O sea, la resistencia es infinita, no pasa. Entonces, ¿qué hace? Pasa por acá. O sea que en estado de reposo, la alarma permanentemente detecta que hay una resistencia. ¿Por qué? Porque pasa por el lugar que puede. O sea, sería así. Viene por acá, engancha acá, pasa por acá y viene acá. Si sigue, se encuentra con una resistencia infinita. Infinita significa que no pasa, porque está abierto. ¿Qué pasa cuando se abren los magnéticos? Cuando se abren los magnéticos, ya pasa a ser, este magnético se cierra. O sea, no se cierra que se cierran los magnéticos, sino que el circuito dentro de este dispositivo se cierra. Entonces, ¿qué hace la tensión? Viene por acá, sería por acá. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Voy por acá, que tengo 5600 ohm de resistencia?
O sigo que ahora sí está cerrado, no tengo nada de resistencia, le tendré 0,000001 porque el dispositivo mínimo de resistencia tiene, pero es mínimo. Entonces, paso por acá que tengo la resistencia de 5600 ohm, o sigo y paso por acá que no tengo ninguna resistencia. Y paso por acá que no tengo ninguna resistencia. Entonces ahí, a la inversa del otro, es cuando la alarma se abre. O sea, es la inversa. ¿Bien? Pero la forma es que porque al ser normalmente abierto, al tener una resistencia en paralelo, la tensión en un estado de reposo pasa por medio de la resistencia, por eso la alarma entiende que esa zona está cerrada. O sea, no la toma como abierta. ¿Bien? Perfecto. Por último, vamos a ver el tema de corte un cable. Bien, hago un sabotaje. Corto el cable antes de la resistencia, por ejemplo acá. Entonces, pasa exactamente lo mismo que antes. Viene la tensión por acá, viene por acá. Entonces la alarma que dice, paso por este empalme que no tengo nada de resistencia, o paso por este empalme que tengo 5600 ohm y paso por este empalme. Entonces ahí la alarma entiende que el sabotaje, la alarma, la zona está abierta, hubo un sabotaje. Bastante parecido al caso anterior, nada más que ahora es en paralelo. ¿Bien? O sea, la conexión de la resistencia es en paralelo con respecto al dispositivo. Y tiene que ser en paralelo por lo que acabo de mostrar recién, de que la tensión va a preferir pasar por el empalme antes que por la resistencia, porque la tensión le cuesta más pasar por la resistencia que por el empalme, porque en el empalme no tiene resistencia. Entonces, ahí la alarma detecta que esta zona está abierta. Vamos a suponer ahora que el dispositivo es normal abierto en estado de reposo, pero la resistencia la conecto en serie, o sea que no sería así el dibujo, sino que la resistencia estaría conectada así, o sea, sería ahí, pero el dispositivo normalmente abierto, o sea que no pasa. ¿Por qué no se puede poner una resistencia en serie con un dispositivo normalmente abierto? Y porque la tensión vendría por acá, encuentra los 5600 ohm, lo cual está bien, pero cuando quiera pasar por acá no pasa, porque es normalmente abierto. Entonces nunca se puede conectar una resistencia en serie con un dispositivo normalmente abierto. Y si el dispositivo normalmente cerrado, tampoco nunca puedo conectar una resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque la tensión que va a hacer va a venir por acá y va a preguntar, che, paso por acá que tengo 5600 ohm. Acuérdense que ya el dispositivo acá es normalmente cerrado, entonces paso por acá o vengo por acá que no tengo resistencia y me vengo por acá. ¿Y qué va a pasar? La alarma va a estar siempre abierta. ¿Por qué? Porque no detecta los 5600 ohm. Bien. Ahora vamos a seguir con resistencia, con doble resistencia al fin de línea, y después ya vamos a empezar a conectar dispositivos en serie y en paralelo. Bueno, antes de explicar por qué la necesidad de doble de resistencias al final de línea, vamos a explicar los tres estados en que un lazo de una conexión de zona con un dispositivo normalmente cerrado se podría encontrar según la medición de la resistencia de ese lazo, o sea, del cable completo de esa conexión. Entonces aparecían tres estados. El primer estado es el condicional normal, que tiene una resistencia de 5600 ohm. 5600 ohm es la resistencia de la resistencia. Entonces, ¿por qué se dice que es este cálculo? Porque la tensión viene por acá, por Z1, pasa por la resistencia, pasa por el dispositivo y vuelve. Entonces la medición de este lazo es de 5600 ohm con respecto a la resistencia. O sea, viene por acá, hacia así y hacia así. Siempre y cuando
no esté el lazo, ¿no? Perdón, no esté este empalme. Imaginemos que este empalme no está, entonces la tensión hace así, como si estuviese en un estado normal la alarma. El segundo caso ya es el cable cortado, o sea, vamos a suponer que se corta el cable acá, ¿bien? O el dispositivo se separa, o sea, los dos plastiquitos se separan. Entonces, ahí ya la resistencia, la tensión viene por acá. Si el cable está cortado, por ejemplo, acá, o acá, o acá, ¿qué va a ser la resistencia? Infinito. ¿Por qué infinito? Porque la resistencia al estar cortado el cable o el dispositivo abierto no pasa la tensión, entonces dice que la resistencia es infinita. Acá en el diagrama, obviamente sacando el empalme, imagínense que este empalme todavía no está, entonces viene la resistencia acá, vamos a suponer que se corta el cable acá. Bueno, hasta acá había 5600 ohms, pero cuando llega al corte del cable, la resistencia es infinita, porque la tensión no pasa, se dice por eso que es infinita. Y si el dispositivo llega a estar abierto, o sea que los plastiquitos del magnético están separados, también es infinita. Por lo cual ahí no sabemos si esa resistencia, si nosotros medimos el lazo, que se puede medir obviamente, qué resistencia tiene, no podemos saber si es porque alguien cortó el cable en algún lado de todo el cableado o porque el dispositivo está abierto. Y por último tenemos la situación en donde alguien hizo un empalme, como este cable rojo, ¿bien? Entonces la tensión viene de Z, pasa por el empalme, ya explicamos por qué, y vuelve a C. Entonces ahí la resistencia no es infinita, porque llegó la tensión de Z a C, pero no tiene resistencia, porque el empalme fue hecho antes de la resistencia. Entonces se dice que la resistencia es cero. Por eso se llamaba que había tres estados. Resistencia con 5600 ohms, resistencia infinita y resistencia cero. Ahora vamos a explicar la resistencia doble al final de línea, a qué nos favorece con respecto a estos tres estados. Bueno, ahora sí tenemos la situación en donde usamos resistencias dobles. La conexión es como se ve acá. Necesito conectar una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Estamos suponiendo que el dispositivo es normalmente cerrado. Bien. Entonces vamos a explicar los cuatro estados que aparecen acá. Ya no son tres. Hay un estado que se agrega más. Vamos a empezar con el primero. Vamos a suponer que el dispositivo está la ventana cerrada, los dos plastiquitos juntos. Entonces, ¿qué hace la tensión? Viene por Z1, pasa por 5600 ohms. Entonces, cuando llega a este punto, decide y dice, che, mirá, ¿paso por la otra resistencia o sigo de largo, voy al dispositivo y paso por la otra bornera, de una bornera a la otra? Y sigo de largo, porque si paso por la otra resistencia, ya me suma 5600 ohms más 5600 ohms, o sea, son 11200. En cambio, si sigo de largo, son 5600 ohms, sigo, acá no hay casi nada de resistencia, 0,000001, y vuelvo al común. Entonces, como ya explicamos anteriormente, la tensión siempre va por el camino de menos resistencia. Por lo cual, resistencia total 5600 ohms. Es el mismo estado que el caso anterior. Viéndolo en el diagrama, vengo por Z, paso por 5600 ohms. Acá es en este punto donde decide que no viene por la otra resistencia, sino que sigue de largo y vuelve al C. Segundo estado, el cable cortado, resistencia infinita. Bien, estamos suponiendo que estas dos resistencias están puestas, como ya explicamos anteriormente, cerca del dispositivo. Bien, tienen que estar lo más cerca posible del dispositivo. La razón era por la cual que si alguien corta el cable, que siempre el cable sea cortado antes, o sea, mirando desde el panel hacia el dispositivo, de donde están instaladas las resistencias. ¿Está bien? Eso es lo ideal, lo óptimo. Que después uno lo haga en la placa es un error por comodidad, pero lo óptimo es siempre las resistencias conectarlas lo más cerca del dispositivo posible. Entonces, si alguien corta el cable, ¿bien? ¿Qué pasa con la resistencia? Siempre que el corte sea entre el panel y la primera resistencia, que tiene que ser en serie, el orden de las resistencias es importante, ¿bien? Entonces se corta el cable y la resistencia pasa a ser ¿cuánto? Infinito. ¿Por qué? Porque no pasa la tensión. Entonces al medir ese lazo termina dando que la resistencia es infinita.
sería, por ejemplo, acá, corto acá y la resistencia es infinita. Es lo mismo que lo anterior, que el caso anterior. ¿Qué pasa con el empalme del cable antes de la resistencia? Bien, yo empalmo el cable acá, igual que en el caso anterior, o empalmo el cable acá y la resistencia pasa a ser 0. ¿Por qué? Porque la tensión que hace, ya lo explicamos, siempre pasa por el lugar con menos resistencia. Entonces, en vez de seguir de largo por todo este recorrido, cuando encuentra el empalme que está hecho acá, lo que hace es pasar por ahí porque la resistencia es 0. Pero ahora se agrega un estado nuevo, que es cuando el dispositivo está abierto. Cuando el dispositivo está abierto, obviamente la tensión por acá no pasa, pero ¿qué pasa? Imaginemos que la tensión empieza por Z1, viene por acá, se encuentra con la primera resistencia, 5600 ohms. Perfecto. Sigue y se encuentra en este punto, que fue el mismo punto que en el caso 1, en el estado 1. Acá donde dice 3 estados está mal, son 4 estados. Entonces acá decide, che, ¿qué hago? ¿Sigo de largo y paso por el dispositivo? ¿O me meto por esta resistencia? Y siempre la tensión pasa por la menor cantidad, por donde más fácil se le hace pasar con respecto a las resistencias. En este caso, pasar por el dispositivo, cuando los plastiquitos están separados, es imposible. No puede pasar porque están los dispositivos abiertos, por lo cual el estado del dispositivo es abierto internamente. Entonces, ¿qué hace? Decide y dice, no, paso por la otra resistencia. Y ahí la suma de resistencia es 11.200 ohms. Entonces podemos decir que podemos diferenciar 4 estados distintos. Cuando el lazo de esa zona es normal, o sea, tiene 5.600 ohms, si medimos ese lazo vamos a definir 4 estados. El primero, que es cuando la resistencia está en 5.600 ohms. El segundo, cuando han cortado el cable. El tercero, cuando alguien empalmó el cable. Y el cuarto, cuando el dispositivo se abrió. Es un estado más que con una sola resistencia. Por eso lo óptimo sería conectar siempre las zonas con 2 resistencias. Nobleza obliga, no se suele hacer muy seguido. De todos modos, otra vez lo mismo, traten de conectar siempre las resistencias, estas 2 resistencias cerca del dispositivo por el tema de si llega a haber un empalme. Otra cosa muy importante para comentar en el final es que claramente cada panel de alarma, cada marca de alarma, cada panel tendrá su resistencia determinada. No es lo mismo una resistencia para un panel CC que para una Paradox, que para un Alonso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ve en el manual.